Todas las conferencias del Rabino Raúl Vargas en la red social YouTube. Búscalas escribiendo Rabino Raúl Vargas. Porque todavía no se han podido despojar del Espíritu bien. Todas las conferencias del Rabino Raúl Vargas en la red social YouTube. ¿Cuál era la actitud de Pablo referente a los falsos hermanos que imponían la ley desordenadamente? Bueno, la ley o los mandamientos, todo creyente protestante dice que ya no hay que guardarlos. Dice que no hay que guardar mandamientos de ningún tipo y que no hay que guardar nada, porque eso era de los judíos. Eso es lo que dicen ellos. Y ahora lo que hay que guardar para no ser condenados de ladrones son el pago de los diezmos, dicen los protestantes. Y esto está fuera de liga. En Romanos 7:12, dice la palabra, en Romanos 7:12, ustedes tienen que ir sacando sus propias conclusiones. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Quién está hablando de que la ley es santa? Chabla no está diciendo que la ley es mala. La ley es santa. ¿Y por qué es santa? Porque la ley viene de arriba y todo lo que viene de arriba es bueno. Si el Señor te dice no comas puerco, eso es bueno. Y si el Señor lo está diciendo, por algo será. Pero bueno, vamos a dejar ese comentario y vamos a lo que vamos. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, ¿quién entiende a Pablo? Pareciera que se estuviera contradiciendo. Porque les está diciendo a los hermanos, ya no anden bajo el yugo de la ley, maldito el que depende de las obras de la ley. Y pareciera que hubiese una contradicción. Está diciendo que la ley es santa, que el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, ¿quién te está entendiendo, Pablo? Hey, aquí se están durmiendo. Pues hay críticos aquí, exégetas, que están analizando, que están despertando la materia gris, o yo soy un pedagogo inútil que no despierto la atención. De manera que la ley a la verdad es santa. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Está reafirmando que la ley es divina. El mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Luego, lo que es bueno, a mí me es hecho muerte. ¿Por qué? No, sino que es que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno, me abrió la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Bueno, como ustedes no entienden eso, les voy a explicar. La palabra del Señor dice, no adulterarás. ¿El mandamiento es malo? Es bueno, porque es para preservar el hogar, la familia. Pero un mandamiento que es bueno para una persona que es infiel, que es adúltera, no le va a caer bien, lo va a matar. ¿Por qué? Porque lo va a condenar. Es como si legalizaran la droga en Colombia. Entonces, ¿qué pasaría con los narcotraficantes? Se acabarían. Entonces, mire lo que son las leyes. Lo que es bueno, lo que es santo, lo que es puro. En algunas personas no sirvió. ¿Por qué? Porque esas personas eran malas y a la ley venir encima de ellos, pues los va a condenar y a destruir y a llevar para el infierno. Entonces, lo que es bueno se transformó en una condenación, porque soy débil, no lo puedo guardar. Entonces, ¿qué necesita el pecador para poder justificarse? No puede echarle mano a la ley porque la ley lo está condenando y él es débil. Entonces el Padre, viendo esto, puso un intermediario. Puso un recurso de apelación. Él mismo diseñó
a su Hijo para que todo aquel que no pudiera guardar los mandamientos pudiera invocar la sangre del Mesías y el Espíritu de gracia que cumplió la ley, que estuvo dentro de él, que es la Ruach HaKodesh, lo ayude a guardar algo que en su vieja naturaleza y en su viejo hombre no podía guardar. Pero esto no lo enseñaban los hermanos que vinieron a trastornar a los Gálatas. Traían era un machete en la entrada de la Cajal. Con razón que los hermanos no iban a las reuniones. Ya llegaron, por ahí están. Decía Chaulo, los que mutilan el cuerpo. Eran mutiladores, eran matarifes. Eran como los que trabajaban allá en las pesas, en los mataderos. Cargaban el cuchillo de la circuncisión. Y esa es la gente, y esa gente, ese espíritu todavía está en todas las congregaciones. Son los que señalan, los que condenan, los que cuestionan. Y lo que están haciendo ellos también está mal. ¿Me hago entender? Entonces uno tiene que enseñar, uno no tiene que condenar. Por eso yo no soy muy dado a estarles rogando que vengan a la congregación. Si usted es carnal, va a necesitar 5 policías que lo estén vigilando. Y aún así usted va a pecar. Pero si usted es espiritual, usted va a venir solo. Usted va a orar solo. Usted va a colaborar, usted va a diezmar. Usted va a pactar, usted se va a identificar porque la Torah está en su mente y en su corazón y no tiene nadie quien le enseñe porque el mismo Espíritu le enseña todas las cosas. ¿Aló? Y eso es lo que se llama el Brit Milá del Espíritu, que siempre Yahweh en la Torah habló de eso. Circuncidaos en vuestro corazón y no en vuestros prepucios, dice el Señor. Entonces, ¿el judío en qué hizo énfasis? En un pacto externo. Y dijo Chaulo, judío es aquel que lo es internamente, en el corazón. Pero si alguien como Timoteo, por causa de los judíos se quiere circuncidar, o alguien quiere tener una identidad judía, por identidad, lo quiere hacer, no hay ningún problema. Pero cuidado de irle a enseñar a tu hermano de que para poderse salvar hay que circuncidarse, porque ahí ya si tú estarías pisoteando la sangre del Mesías. ¿Aló? Amén. Espero que todos estén circuncidados aquí. Principalmente las mujeres que estén circuncidadas. Pero en el corazón. Amén. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Está diciendo Chaulo que la ley es satánica? ¿Que es secta falsa guardar la ley? No, no está diciendo eso. A nosotros llegan y nos atacan injustamente. Dice, cuidado porque esa es una secta satánica. ¿Por qué? Porque guardan la ley. Y dice Chaulo que la ley es espiritual. ¿Ah? Y el que puede guardar la ley tiene que ser espiritual, porque en la carne no la puede guardar. Eso es lo que está diciendo. Ojalá, ¿cómo me gustaría que estuvieran oyendo los pastores? Porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Yo o la ley? Yo soy el problema. Y siempre uno en la congregación, uno es el problema, no el rabino. Uno siempre es el problema. Que cuestiona el dar, cuestiona los diezmos, cuestiona lo uno, cuestiona lo otro. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos del Señor son espirituales. Pero a veces lo espiritual me condena
porque yo estoy haciendo lo malo. Pero para el que está haciendo lo bueno, la ley le produce gozo, satisfacción, alegría. ¿Me está comprendiendo? Entonces, yo no veo que Saulo esté diciendo aquí que la ley es mala o que sea satánica, no. Es la manera como la estaban proyectando los hermanos de Gálatas. Es más, los hermanos de Gálatas no, los que habían venido de Jerusalén y se habían hecho un trabajo de contraespionaje a ver qué era lo que Saulo estaba enseñando. ¿Aló? Porque tenía un espíritu religioso y legalista pegados al ritual del templo. Pero dígame qué pasó cuando el templo cayó. ¿Qué? ¿Se les cayó todo? Entonces ahora ¿de quién tendrán que echar mano? Entonces los judíos ortodoxos se reunieron en las yeshivas de Yavne y empezaron a perpetuizar el judaísmo haciendo lo que se llama el libro de oraciones, que es el Sidur. Y empezaron ellos a decir que a través de la oración eran perdonados porque ya no había templo. Y eso es lo que se conoce hoy como el judaísmo rabínico. Y empezaron a través del Talmud y de la Misná a desarrollar los diferentes mandamientos que un judío a través de los siglos tiene que guardar, hermano Pancracio. Okay. Entonces, después que cae el templo, ¿cómo quedaron esos hermanos? ¿Aló? Entonces ahora, ¿en qué templo está? ¿En qué templo tenemos que adorar? Entonces Saulo dice, Saulo ya estaba visualizando. Dice, vosotros sois el templo del Espíritu. Y el Espíritu de Yahweh mora en vosotros. Y Él es el que va a traer los mandamientos. Por eso Saulo habla de la ley del Espíritu. O sea que va a traer la ley y la va a poner espiritualmente en nuestra mente y en nuestro corazón por el nuevo nacimiento que vamos a tener. Porque el viejo hombre no puede guardar nada. El viejo hombre ve un billete de $100 por ahí tirado y se lo mete al bolsillo y dice qué bendición que se le cayó a alguien. Pero el que es espiritual no se vende al pecado, porque tiene la Torah en su mente y en su corazón por el Espíritu. Amén. Entonces, el viejo hombre no puede guardar nada, porque ese es Adán el primero. Pero el que es espiritual sí, porque es el segundo Adán que viene de arriba, que es Yahshua HaMashiach, que está dentro de nosotros. Ese guarda la Torah. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice. Y yo les digo que aunque, ¿cómo es el que dice? Que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se podrá borrar de los mandamientos de la Torah. Y como dijo Gerson, todavía no ha pasado el cielo y la tierra, o sea que todavía hay que guardar Torah. ¿Y cómo la vamos a guardar? Usted no la puede guardar, hermano, pero el Espíritu sí puede ayudarle, porque Él se la va a poner en su mente y en su corazón. Entonces la Torah sigue siendo eterna. El problema era, Saulo lo que hace énfasis es del recurso que el hombre necesitaba, que era la gracia. Si una persona está condenada y viene un fiscal a condenarlo más, el que está condenado, ¿quién necesita? Que alguien le venga a poner un recurso y ayude. Y esa es la palabra, que todos estábamos condenados porque ninguno podía guardar la ley y la ley nos condenaba. Entonces vino Yeshua y dijo, bueno, todos los infractores de la ley, tanto judíos como griegos, todo el mundo, gentiles, judíos, por eso ya no hay judío ni griego, todos son pecadores. Que todos los pecados de ellos caigan sobre mi cuerpo. Entonces clavó la ley en su cuerpo. No quiere decir que la abolió, no, la clavó. O sea que todo
el peso de la ley cayó sobre él y merecía la muerte. Pero como él no había pecado, murió, cumplió con ese mandato de morir, pero como era el mismo Elohim, resucitó de entre los muertos, para que nosotros también, muertos al pecado, vivamos para él en vida eterna. Aló, ¿cuántos le alaban?